Bien, hola, buenas tardes. Estamos aquí una vez más, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y todos los que nos están sintonizando a través de estas redes sociales en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Queremos compartir, mis queridos hermanos, una bella tarde de bendición, que toda esta revelación que el Señor nos da en esta tarde sea para edificación allá donde tú te encuentres, a mi amado hermano, mi amada hermana y público que me está viendo. Sea bendito el poderoso nombre de Jesús. Bien, iniciamos entonces en el programa El Poder de la Palabra de Dios, pero para ello, como todo lo que hacemos para el Señor, vamos en oración, que Él sea glorificado en el nombre poderoso de su nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti para glorificarte, honrarte, bendecirte, oh Padre Celestial, y que la gloria tuya sea, Señor, solo para ti, Padre Santo, a través de tu Santo Hijo Jesucristo, dándonos revelación el Espíritu Santo de Dios en esta tarde bendecida, para que cada uno de mis amados oyentes, mis amados hermanos, mis amados amigos y todo el que me escuche en esta programación que viene de lo alto, pues esa inspiración divina, sea abierto nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, y que sea impregnado en nuestro espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, que sea palabra de bendición, no palabra de hombre, Padre Santo. Y que siempre nos guíe el Espíritu Santo de Dios para hacer siempre su justicia con toda verdad y con toda diligencia. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de amor, Señor, y en tus manos de misericordia. Sean bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es un privilegio, mis queridos hermanos, que teniendo compartir con cada uno de ustedes en esta tarde, ¿verdad? Un saludo bien bendecido a todos aquellos hermanos, aquellas hermanas que ya se están sintonizando y se están compenetrando en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Pues tenemos conectado a Jordan Mendoza. Un saludo desde aquí, te enviamos desde la ciudad de Guayaquil, donde te encuentres, mi amado hermano. Bien, vamos a ver en esta bella tarde un tema, como ya se ha escrito por las redes sociales, una especie de propaganda, ¿verdad? La humildad de Jesús. Si nosotros podemos observar aquí, la humildad de Jesús. Y todo esto lo vamos a evidenciar en el precioso Evangelio de Juan. Vamos, mi hermano, tú que estás allí, abre tu Biblia, coge pluma, coge lapicero, coge tu cuadernito y anota. Porque es importante que todos nosotros, como hermanos de la fe, y quien quiera conocer más del Señor, ¿verdad?, a través de su palabra, tengamos los recursos, las herramientas, los versículos necesarios para poder defender el Evangelio de Cristo. Sea bendito su nombre. Iniciamos entonces. Juan, capítulo 13, verso del 1 al 20. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta bella tarde a través de su palabra. Juan capítulo 13, verso 1 al 20. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el librillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino Simón Pedro, y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo:
no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que me envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. Versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levanta contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bendita palabra de Dios. Sea exaltado mi amado y único Salvador Jesucristo en su divina palabra. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar dándole saludo aquí a Joana Ronquillo, que nos está viendo desde Lomas Argentillo, mi hermano Abelardo, son fieles servidores del Señor. Bien, en estos versículos, mis queridos hermanos, amigos y todos que nos sintonizan, ¿verdad? Vamos a evidenciar una característica que tenía nuestro amado y único Salvador Jesucristo, que es la humildad, ¿sí? Para eso les voy a recordar, mis queridos hermanos, que vayamos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, una declaración extraordinaria que hace y revela nuestro amado Salvador. Vamos entonces al primer Evangelio, capítulo 11, vamos al capítulo 11, verso 29. Así reza la poderosa palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, amado público que me escucha, sin duda alguna, en este versículo y en lo que vamos a ver del Evangelio de Juan, ¿verdad? Encontramos, sin duda alguna, dos virtudes esenciales de mi amado Salvador Jesucristo, como es la humildad y la mansedumbre. Disculpando la letra, mis queridos hermanos, ¿sí? No soy diestro para escribir. Bien, entonces, mis queridos público, encontramos en este versículo de Mateo, capítulo 11, verso 19, la humildad de nuestro Salvador Jesucristo, pues Él dice a sus discípulos y a todo el mundo que lo estaba escuchando en aquel tiempo, y también ahora te dice a ti, me dice a mí, y a la humanidad entera que lo rechaza, le dice, llevad mi yugo
Qué difícil será llevar el yugo del Señor, ¿verdad? Pero si tú, mi amado hermano, mi amada hermana de la fe, tienes el Espíritu Santo, que es poder de Dios, ¿verdad? Vas a tener esa fortaleza porque el Espíritu te la va a dar. El Espíritu te da esa fortaleza para que tú lleves ese yugo que lo llevó Cristo en el siglo I de nuestra era. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Pregunto, ¿estamos aprendiendo de Cristo? ¿Estamos aprendiendo del Señor día a día? ¿O simplemente te conformas con ir a la congregación y escuchar al pastor lo que dice los días domingos? Aprender de mí, dice el Señor. ¿Y cómo vas a aprender de Él? En su santa palabra, que aquí la tenemos. Mi amado hermano, mi amada hermana, público que me escucha, yo me imagino que las personas en sus hogares, en sus casas, seguramente han de tener una Biblia. Pero déjame decirte algo. Una Biblia cerrada no sirve para nada. La Biblia tienes que tenerla abierta y leyéndola, escudriñándola, estudiando su palabra, para que tú te acerques más al Señor y conozcas y sepas cómo nos habla el Señor. Déjame decirte algo, mi amado hermano, que cuando nosotros oramos, ¿verdad? Hablamos con Dios. Vamos a ponerlo de otro color. Cuando nosotros oramos, estamos, ¿qué cosa? Hablando con Dios. Mira que te lo escribo, mi amado hermano, amada hermana, y todos los que me escuchan, para saber y comprender el poder de su infinita palabra. Pero cuando escudriñamos la Escritura, vamos a escribir, cuando escudriñamos la Biblia, ¿sí? Dios te está hablando a tu vida. Entonces es el poder del Espíritu Santo que me dice que cuando oramos estamos hablando con Dios, indudablemente. Pero cuando escudriñamos la Escritura, como es todos los viernes aquí en el programa El Poder de la Palabra de Dios, a partir de esta hora, Dios está hablando a cada uno de vosotros y a este su servidor indigno suyo. Así es el poder de Dios. Así se manifiesta el Espíritu Santo de Dios que nos inquieta cada día a hacer su obra. Mis queridos hermanos, sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Estamos viendo entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso del 1 al 20, para aquellos que se están sintonizando de este momento. La humildad de Jesús. Había dicho que en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 29, dice el Señor Jesús a sus discípulos y a nosotros ahora también nos dice, aprender de mí. Aprende de Él, mi querido hermano, mi querida hermana. Aprende de Él todos los días de nuestra existencia, pues sin Él nada podemos hacer. Y en esta tarde bendecida por Dios, estamos aprendiendo de Él. ¿Sí? Estamos aprendiendo de Él. Y hay que aprender también que Él dijo que Él es manso y humilde de corazón. Si nosotros somos mansos y humildes de corazón, el Señor nos va a dar esa paz y descanso que tanto necesitamos, que es nuestro Salvador Jesucristo. Si tú no tienes esa paz, mi querido hermano, no tienes ese descanso en tu vida, no vas a poder escudriñar la palabra de Dios. No vas a poder orar, hablar con Dios. Ni mucho menos el Señor te va a dar revelación cuando escudriñes su palabra y cuando quiera hablarte. Porque tú mismo le pones el obstáculo, mi querido hermano. No es el maligno, es nuestra voluntad. Porque nuestro primer enemigo, mi querido hermano, te digo a ti, mi hermano de la fe, es nuestra voluntad. Luego este mundo en que vivimos,
Y en tercer lugar va aquel que fue vencido en la cruz por mi amado Salvador Jesucristo, el maligno, el hijo de perdición. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a borrar esta parte, que haya quedado, por favor, bien entendida y comprendida. Entonces, sin duda alguna, mis queridos hermanos, todo cristiano ahora debe ser humilde de corazón y manso de corazón, teniendo a Cristo en nuestras vidas. ¿Eres tú realmente humilde de corazón? ¿Tienes realmente esa mansedumbre que el Señor quiere que nosotros también la tengamos? Pues la humildad y la mansedumbre, mis queridos hermanos, todos son dos virtudes. Dos virtudes que siempre acompañaron a nuestro amado Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor. Jesucristo tenía estas dos virtudes, ¿verdad? Y Él las evidencia a través de la Escritura. Lo que acabamos de leer, Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Ese descanso es Cristo Jesús. Ese descanso no es el sábado. El descanso es Cristo Jesús en nuestras vidas. Todos los días que tú mantengas una relación constante con nuestro Salvador, Jesucristo. Allí el Señor se va a exaltar a través de tu vida y va a edificarla, mi querido hermano. Y esas bendiciones van a irradiarse alrededor tuyo y tú serás canal de bendición para todos los que te escuchen, mi querido hermano. Pues así actúa el Señor. Así actúa el Señor, mi querido hermano. Bien, vamos entonces a ver versículo por versículo lo que nos quiere decir el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso del 1 al 20. Vamos a darle lectura los tres primeros versículos. Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Bendita palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, déjame decirte que en estos tres primeros versículos, permíteme borrar aquí, mi hermano. Sabemos que estas dos son virtudes de Jesucristo y que el versículo 1 al 3, mis queridos hermanos, se evidencia sin duda alguna la omnisciencia de Dios, de Cristo. Repito, en estos tres primeros versículos del Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 1, 2 y 3, se evidencia sin lugar a duda la omnisciencia de mi amado Salvador Jesucristo. Y nosotros conocemos qué es la omnisciencia, ¿verdad? Es conocer todo. Conocer todo. ¿Quién lo conocía todo? Mi amado Salvador Jesucristo. Pues Él lo sabía todo, ¿verdad? Vamos a dilucidarlo poco a poco. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, vean lo que dice, sabiendo Jesús, porque Él conocía todo, ¿sí? Se evidencia la omnisciencia de Jesucristo. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Vamos al versículo 3. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús, vea nuevamente,
Jesús lo sabe todo. Sabe lo de ayer, sabe lo de hoy y sabe lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso, ¿sí? Y es omnipresente. Él estuvo ayer en el Antiguo Testamento. Está ahora con su iglesia en la gracia. Y estará nuevamente contigo, tanto en el milenio como en la eternidad. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, todas estas maravillas, toda esta sabiduría que viene de lo alto a través del Espíritu Santo y que lo encontramos en la palabra de Dios, es necesario tú, mi hermano, que lo conozcas en este tiempo de peligro que estamos viviendo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Se evidencia la omnisciencia de mi amado Salvador Jesucristo. Pero en el versículo 1, a más de conocer todo, dice, ¿qué es lo que él conocía? Que su hora había llegado. Vean, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Y a qué hora se refiere, mis queridos hermanos? ¿Sí? Vamos a Juan, capítulo 2, verso 4. Ya hemos visto esto en clases anteriores, pero es necesario que lo recordemos, ¿sí? Juan, vamos a anotarlo, para no olvidarnos. Juan, capítulo 2, verso 4. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Jesús le dijo, estaba un diálogo con la madre terrenal, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido su hora. ¿Sí? Se está refiriendo que aún no llegaba su hora. Ya vamos a ver más adelante a qué hora es que se refiere. ¿Qué acontecimientos en el transcurso del proceso de la historia que vivió Cristo aquí en la tierra quiere decir su hora? Ya vamos a ver. Vamos, mis queridos hermanos, rápidamente también al propio Evangelio de Juan. Capítulo 7. Vamos aquí, Juan 7. Necesario, mis queridos hermanos, que tú vayas anotando en un cuaderno, ¿verdad?, estos preciosos versículos. Juan 7, verso 30. Rápidamente, Juan 7, verso 30. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Miren cómo se evidencia nuevamente, ¿verdad? No había llegado todavía su hora. Y podemos citar un versículo más, mis queridos hermanos. Vamos al capítulo 8 de Juan, el propio Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 20. Hablando sobre qué era su hora. Ve capítulo 8, verso 20, dice así la poderosa palabra de Dios. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Sea bendito el Señor Jesús y su divina palabra. Bien, entonces podemos evidenciar aquí, ¿verdad? En estos dos hay más versículos, pero en estos dos versículos hablan también que aún no había llegado la hora. Pero en el Evangelio, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, ¿verdad?, en el versículo 1, dice claramente que Jesús sabía que su hora había llegado. Esa hora ya había llegado. Todavía no estaba en Juan 2.4. Todavía no estaba en Juan 7.30 ni en 8.20. Estuvo en el capítulo 13, verso 1 del Evangelio de Juan. Su hora ya había llegado. ¿Sí? ¿Y a qué hora se refiere? Sin duda alguna, esta hora, mis queridos hermanos, espero que hayas apuntado, mi querido hermano, estos versículos, ¿sí? Esta hora ya había llegado, que nos narra en el versículo 1, ¿verdad? Se refiere a tres hechos de trascendental importancia, que era, sin duda alguna, su crucifixión.
su crucifixión. Tenemos también su resurrección. Y por último, su ascensión al Padre. Tres acontecimientos, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de estar atentos y conocer. Estar atentos y conocer lo que el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros conozcamos. Entonces, la hora que se refería a nuestro amado Salvador Jesucristo se trataba de su crucifixión, de su resurrección y de su ascensión al Padre. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos ahora al versículo 2. ¿Qué nos dice el Señor, mis amados hermanos? Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, le había salido y que había salido de Dios y a Dios iba. Bendita palabra de Dios. Podemos evidenciar en estos versículos, mis queridos hermanos, en estos tres versículos, ¿sí?, podemos evidenciar la siguiente enseñanza. ¿Sí? La siguiente enseñanza. Primero, que Jesús lo sabía todo. Jesús sabía todo. Pues claro, así se evidencia en estos versículos, porque Él lo sabe todo. Y si Él lo sabe todo, quiere decir, mis queridos hermanos, que Él tiene el control de todo. Y si Jesucristo tiene el control de todo, ¿por qué nosotros nos preocupamos? Dice el capítulo 14, versículo 1 del Evangelio de Juan: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque Jesucristo venció al mundo, pues Él sabía lo que le iba a ocurrir. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos con Cristo en nuestras vidas a través del Santo Espíritu, ¿verdad?, ¿por qué se perturba nuestro corazón? Si estás pasando por una dificultad, mi querido hermano, que tu corazón no se perturbe. No te preocupes. Tú tienes que orarle al Señor. ¿Sí? Tienes que escudriñar la palabra de Dios y allí te va a dar la revelación que tú necesitas para tu alma y para esa circunstancia que estás pasando. Mi amado hermano, mi amada hermana, que espero que me estés comprendiendo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Se evidencia en estos tres primeros versículos que Jesús lo sabía todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él sabía que había llegado su hora. Él lo sabía. ¿Sí? Había llegado su hora. Pero miren esta enseñanza, ¿no? Jesús lo sabía todo. Quiere decir entonces, mis queridos hermanos, que Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era. Vale redundar aquí, ¿no? Vale la redundancia en esta enseñanza. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios me enseña en estos versículos del 1 al 3 del capítulo 13 de Juan que Jesús sabía todo y sabía quién era Él. Jesús sabía quién era Él. ¿Sí? Él lo sabía. Jesús sabía de dónde venía. Y también sabía dónde iba a ir. ¿Sí? Jesús sabía, conocía todo. Jesús sabía quién era Él, de dónde había venido y hacia dónde iba a ir. Vean, qué precioso el Señor. Y además de eso, nuestro Padre Eterno le había entregado todas las cosas en sus manos. Qué precioso y poderoso es la palabra del Señor, mis queridos hermanos. La humanidad hoy no conoce esto, pues la humanidad no sabe todo, pues el ser humano, ¿verdad?, no sabe quién es
El ser humano no sabe de dónde viene, mucho menos va a saber hacia dónde va cuando ya deje este mundo. Hacia dónde va su alma, hacia dónde va su espíritu. Porque el cuerpo puede caer en cualquier lado, mis queridos hermanos. El cuerpo puede caer botado en cualquier lado. Pero el alma y el espíritu, ¿a dónde van? Una enseñanza que estaremos más adelante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Con el poder de lo alto, indicando qué pasa después de la muerte. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios muere? ¿Qué pasa cuando una persona que no conoce el amor de Cristo muere? ¿Hacia dónde va el alma y su espíritu? Eso lo evidenciaremos, mis queridos hermanos, en otra enseñanza. En el canal de YouTube pueden ustedes ingresar también, mis queridos hermanos, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Donde tenemos mucho más enseñanzas con respecto a eso, ¿verdad? Canal de YouTube. Aquí lo voy a anotar para que ustedes lo puedan buscar. Canal de YouTube. Estamos como El Predicador. Alejandro Andrade. Búscanos entonces también, mis queridos hermanos, si tú realmente quieres conocer más enseñanza, más sabiduría de la palabra de Dios, búscanos en el canal de YouTube, El Predicador Alejandro Andrade, y activa la campanita. Sea bendito el nombre del Señor. Continuando, mis queridos hermanos, con esta bella enseñanza, cuando son las 17 horas con 30 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Sea bendito el nombre del Señor. Canal de YouTube, El Predicador Alejandro Andrade. Creo que ya estamos bien. Voy a borrar para continuar con la enseñanza, mis queridos hermanos. Luego, si no lo pudiste anotar, vuelve a reprisar este programa para que lo anotes de mejor manera. Entonces, mis queridos hermanos, les decía que el hombre en la actualidad, la humanidad, no conoce todo, no sabe quién es él, no sabe de dónde vino, no sabe mucho menos a dónde va. Hasta los científicos mismos todavía se están preguntando, ¿qué hace el hombre aquí en la tierra? ¿Para qué el hombre fue hecho aquí en la tierra? ¿Cuál es su finalidad? ¿Sí? ¿Por qué entonces el hombre está aquí? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y hacia dónde va a ir? La ciencia y los científicos no lo saben, mucho menos el hombre que no conoce de Dios. Pero mi amado hermano, si tú conoces del Señor, sabes las cosas porque están escritas en la bendita palabra de Dios. ¿Tú me creerías si en la palabra de Dios yo te digo que nos habla de los genes? Nos habla de la bomba atómica. ¿Tú me creerías, mi querido hermano? Te asombrarías, ¿verdad? Y que está hablando de todo lo que está pasando en la actualidad. Todo lo encontramos en la bendita palabra de Dios. Ahora los científicos, ¿verdad? Algunos científicos, grandes científicos, tanto de Norteamérica como las grandes ciudades en Europa, cuando no conocen algo de los misterios del universo, acuden a la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios tiene que evidenciar la grandeza de mi amado Padre, de nuestro amado Salvador Jesucristo, a través del Santo Espíritu de Dios, que nos da el discernimiento en estos tiempos postreros que estamos viviendo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros evidenciamos de esta forma, ¿verdad? El Señor nos enseña todo esto. Pero para eso debemos tener estas dos virtudes que nos dice el Señor: la humildad y la mansedumbre. ¿Sí? Vamos entonces a continuar. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Versículos 4 y 5. Vamos a darle lectura rápidamente debido al tiempo, Dios mío. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los enjuagó con la toalla que estaba ceñido.
Bien, mis queridos hermanos. Déjame decirte lo siguiente. Lo que Jesús sabía, le ayudó a determinar lo que tenía que hacer. Les voy a repetir. Lo que Jesús sabía le ayudó a determinar lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Lo dice en el versículo 5. Lavó los pies de sus discípulos. Ahora, mi amado hermano que me escuchas, si tú sabes quién es Jesús, ¿verdad? Lee su palabra, estúdiala, escudriñala, para que vayas a hacer su obra. Ir por todo el mundo, dice el Señor, en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Ir por todo el mundo y predicar la santa doctrina de Dios. Para todo aquel que crea sea salvo y no se pierda. Porque es deber nuestro amar las almas que aún no conocen del Señor, ¿verdad? Debemos hacer la obra del Señor con estas dos grandes virtudes, la humildad y la mansedumbre, mis queridos hermanos. La humildad y la mansedumbre. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando exclusivamente de la humildad, ¿verdad? Lo que uno sabe y piensa de uno mismo va a determinar cómo es tu accionar en tu vida. Voy a hacérsela de otra manera. Como tú conoces la palabra de Dios porque ya eres cristiano, te va a ayudar y a determinar cómo vas a vivir de aquí en adelante. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Si nosotros conocemos quién es Jesucristo y conocemos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Me va a ayudar esto para que yo esté consciente y viva de acuerdo lo que el Señor me dice en su palabra. Pues me va a ayudar, ¿verdad?, en mi vida. Y sin duda alguna, es la palabra de Dios, el manual que a mí me ayuda a vivir mejor, a vivirse y a ser una persona mejor cada día. A ser mejor esposo, mejor compañero de trabajo, mejor vecino, mejor hermano en la familia de la fe, mis queridos hermanos. Mejor siervo del Señor. Lo que Jesús sabía le ayudó a determinar lo que tenía que hacer. Jesús sabía que tenía esta virtud, la humildad, ¿verdad? Entonces dice el versículo 5, el versículo 4, se levantó de la cena, ¿verdad? Y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó en su cintura, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y lo enjuagó con la toalla que estaba ceñida. Nosotros haríamos eso, mis queridos hermanos. Lavar los pies de nuestros hermanos. ¿Será el Señor que con este ejemplo de lavatorio de los pies, demostrando la humildad, será que quiere que nosotros le lavemos los pies a nuestros hermanos en la iglesia? Como hace la iglesia tradicional en la semana mayor o semana santa que ellos le llaman. Para nosotros todas las semanas son santas, porque es Cristo Jesús que vive en nuestra vida y estamos escudriñando su escritura, ¿verdad? Y estamos juntos en armonía con los hermanos. Todas las semanas son santas del año, para la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, lo que tú sabes acerca de ti va a determinar lo que vas a hacer de aquí en adelante. Si tú sabes que eres un obrero del Señor, eres un siervo de Dios, eres un anciano, eres un líder, eres un pastor, tienes que hacer indudablemente la gran comisión que el Señor nos encomendó en el Evangelio de Juan, capítulo 28, 19 y 20, ¿verdad? Y por todo el mundo a predicar su palabra, a enseñarla, y el Señor va a estar contigo a través del Santo Espíritu todos los días de nuestra existencia. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos,
¿Por qué nuestro amado Salvador Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos? Por dos razones. Le lavó por dos razones. Vamos a escribirla aquí. Le lavó los pies a sus discípulos por dos razones. Vamos a poner aquí razón 1 para ahorrar pizarra. ¿Por qué en primer lugar? Porque los discípulos tenían un corazón orgulloso. Los discípulos tenían un corazón orgulloso. Cuando el corazón está orgulloso, es un corazón duro que no quiere entender la palabra de Dios y que rechaza a Cristo en la vida de ellos. Tenían un corazón duro, ¿sí? Tenían un corazón duro. Y mire que una vez en el Evangelio, vamos al Evangelio de Lucas, para complementar esto. Vamos a Lucas 22. Sí, Lucas 22, si no me falla la memoria. Lucas 22, versículo 21 al 24 creo que es. Bueno, vamos rápidamente para no hablar de memoria. Lucas 22, sea bendito el nombre del Señor. Verso 21 al 24. El Señor les dice aquí: mas he aquí, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa. Refiriéndose al... Vamos a leerlo del versículo 20, mi hermano. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Vean el versículo 13, versículo 23, que es el que nos interesa en este momento para estudiar. Porque la palabra de Dios en los versículos tiene mucha enseñanza, mis queridos hermanos. Pero vamos a enseñarnos lo que dice el versículo 23. Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Versículo 24, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Mientras el Señor le decía que ya había llegado su hora, que pronto lo iban a crucificar, ¿verdad? Aquí se evidencia en Lucas 22, versículo 24 concretamente, que algunos de las personas que le escuchaban al Señor Jesús, en este caso sus discípulos, comenzaron a preguntarse quién de los discípulos era mayor que el otro. Vean, así mismo es el hombre ahora, con un corazón orgulloso, que no quiere saber del Señor, ¿verdad? No quiere saber del Señor, no quiere saber de la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene un corazón duro, lleno de orgullo. Esa es la primera razón, ¿sí? Es la primera razón. Y los discípulos, en lugar de decir: Señor, que ha llegado tu hora, te van a crucificar, va a llegar tu muerte, vamos a estar contigo, te vamos a acompañar en todo momento, no le dicen eso. Le dicen: Señor, ¿quién de nosotros va a estar junto a ti? ¿Quién de nosotros los discípulos es mayor? ¿Quién va a ocupar un cargo cuando tú estés en los cielos? Eso le preguntaron al Señor, cuando ya había llegado su hora. El orgullo que tiene el hombre, y en la actualidad también lo tiene. Por eso que no le gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso que hay, lamentablemente, algunos hermanos también, mis queridos hermanos, que cuando están estudiando o escudriñando la Escritura o viendo alguna enseñanza, no van ni 10, 15 minutos que cambian o apagan y se ponen a hacer cualquier otra cosa y no terminar esta enseñanza que el Señor nos trae en esta bendecida tarde, y que la noche también ya mismo llega. Sea bendito el nombre del Señor. Ya nos faltan 15 minutos para las 16 horas, mi querido hermano. Cómo pasa el tiempo, y recién vamos por el versículo 4 y 5. Mis queridos hermanos,
Bendita la palabra de Dios. Es un gozo poderla transmitir y enseñarla, mis queridos hermanos. Porque primero edifica mi vida y luego la de ustedes, mis queridos hermanos. Y también para que ustedes multipliquen, ¿verdad?, a aquellas personas que necesitan del Señor, empezando por su casa. Y la otra razón, mis queridos hermanos, ¿sí? La primera razón, porque tenían un corazón orgulloso. Y la otra es porque los pies de sus discípulos estaban sucios. Cuando se sentaron a esa cena tan esperada aquella noche, ¿verdad?, que iba a ser la última cena que nuestro amado Salvador Jesucristo compartía con sus discípulos, ¿sí? Los apóstoles, sus discípulos, no se habían lavado los pies y los tenían sucios. Ahora esta bella enseñanza nos da a entender, ¿sí?, espiritualmente, ¿verdad?, que es necesario que nuestro amado Salvador Jesucristo nos lave a través de su divina palabra. Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros nos dejemos lavar del Señor a través de la Escritura, a través de esta enseñanza, a través de lo que estamos aprendiendo, a través de esta programación, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que en el siglo I, y aún se sigue practicando en varias ciudades de Israel, cuando llegaban a una casa, ¿verdad?, recordemos que antiguamente no usaban zapatos cerrados como nosotros conocemos ahora, tenían una especie de sandalias simplemente amarradas por unos cordones, y cuando ellos iban de un viaje a otro por la tierra que había, pues no habían caminos pavimentados, ¿verdad?, sino de tierra, ellos se lavaban los pies antes de entrar a una casa, a un hogar. Por eso lo hizo el Señor, estas dos razones. Porque el corazón del hombre es orgulloso, es duro y es mentiroso también. Y porque nuestros pies, nuestra alma, mis queridos hermanos, estaba sucia, ¿verdad?, porque no conocíamos del Señor. Pero ahora que conocemos del Señor y está en nuestra vida, nuestra alma debe estar limpia. Pero día a día hay que lavar. ¿Por qué dice que lavaba solo los pies? Más adelante vemos que Pedro le dice: Señor, a mí no me vas a lavar. ¿Por qué si tú eres el maestro, yo soy el discípulo? O el orgullo de Pedro. El orgullo de Pedro. Él no lo decía porque era humilde. No, más por lo contrario, porque era orgulloso. Porque era orgulloso. Vamos a ver qué pasó en el internet. Espero que no haya ninguna dificultad. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a ver si estamos transmitiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, si estamos transmitiendo. Qué bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, estamos evidenciando nosotros aquí en el programa el poder de la palabra de Dios, lo que el Señor nos enseña. Que las dos razones por las que lavó los pies de sus discípulos: primero, porque tenían un corazón duro, orgulloso, y el segundo, porque estaban sucios. Y ahora espiritualmente nosotros debemos estar limpios a través de su santa palabra, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar. Los discípulos, por este corazón duro que tenían, se pusieron a discutir entonces quién era el mayor. Nosotros ahora los cristianos, mis queridos hermanos, no tenemos que tener ese espíritu de competencia entre hermanos. Ese espíritu de competencia entre iglesia y otra iglesia. ¿Sí? No debemos tener eso, mis queridos hermanos. Ah, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia es pentecostés. No voy a la otra iglesia porque es una iglesia bautista. No voy a la otra iglesia porque es presbiteriana. Mis queridos hermanos, no voy a esa iglesia porque es de otra denominación diferente a la mía.
Si nosotros creemos en el Padre, estamos convencidos quién es el Hijo que nos transformó, nos liberó y nos purificó de todo pecado cuando lo aceptamos. Y estamos conscientes que el Espíritu Santo de Dios, que ahora vive en nosotros, ¿verdad?, nos ha dado ese poder y ese discernimiento de saber lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué nos marginamos unos a otros, mi querido hermano? Por Dios, ¿hasta dónde ha llegado el egoísmo del ser humano, el egoísmo de varios cristianos? No, yo no voy a esa iglesia porque me voy a contaminar. Pero si tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú no te puedes contaminar, mi querido hermano, porque tú estás cimentado en la palabra que es en Cristo Jesús. Para que no te contamine, escudriña la Escritura. No tengas un corazón orgulloso. Yo no voy a esa iglesia porque es iglesia bautista y yo soy otra denominación. ¡No! ¿Acaso Dios nos enseña en su palabra? ¿O en qué parte de la Biblia dice que debemos seguir a determinada denominación? Eso no nos habla la palabra de Dios, mis queridos hermanos. No caigamos como la iglesia tradicional, que se inventan muchas cosas, mis queridos hermanos. ¿Sí? Pero bueno, es necesario que esto ocurra, dice el Señor en su palabra, en el libro de los Hechos, para saber quién es quién. Para saber qué grado o qué nivel de fe tienes tú, mi querido hermano. Por eso es necesario también que existan todas estas cosas, porque así nos enseña la poderosa palabra de Dios, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Wow, el tiempo realmente no perdona, mis queridos hermanos. Pero estas son las dos razones principales, por las que el Señor lavó los pies de sus amados discípulos. Vamos a continuar rápidamente por el tiempo, mis queridos hermanos. Versículo 6 en adelante. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Ve el orgullo de Pedro. En el versículo 7 dice: respondió Jesús y dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuándo es ese después? Ahora. Ahora nosotros sabemos y conocemos por qué el Señor lavó los pies de sus discípulos y quiere lavar también, no tan solo tus pies, sino tu vida, que todavía no has aceptado a Cristo en tu existencia. El Señor quiere bendecirte, quiere lavarte desde los pies hasta la cabeza, por dentro y por fuera, mis queridos hermanos. ¿Sí? Y nosotros nos evidenciamos eso, ¿verdad? A través del lavatorio, porque la palabra de Dios nos lava, nos limpia, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, que quede claro, mis queridos hermanos, que mientras el mundo en la actualidad pelea por tronos como peleaban los discípulos, ¿quién era mayor? ¿Sí? ¿Por qué no coges tú una toalla y te la ciñes en tu cintura, mis queridos hermanos? Y vas a hacer lo que Cristo lo hizo, lo que quiso Cristo. En lugar de estar buscando grandeza, mis queridos hermanos, ¿por qué no vamos al servicio de Dios, a hacer su obra? ¿Sí? En lugar de estar buscando corona, mis queridos hermanos, ¿por qué no sufrimos para llegar y alcanzar esa corona de gloria que nos dice el Señor a través de Pablo en las enseñanzas de las epístolas? Mis queridos hermanos, ahora es así con la iglesia, con los hermanos que se disputan teniendo rivalidad. No, hagamos la obra redentora de nuestro amado Salvador Jesucristo, pues para eso Él nos ha llamado, para eso nos escogió y para eso está formado esta programación, como es el poder de la palabra de Dios. Esta humildad debemos tenerla cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y quiero decirles rápidamente 4 principios fundamentales en los versículos del 6 en adelante, que hablan precisamente sobre la humildad. Sobre este tema hay mucho que decir, mucho que explicar, mucho que enseñar, mis queridos hermanos. Pero aquí les he hecho un pequeño resumen, por debido al tiempo, mis queridos hermanos. ¿Sí?
4 principios rápidamente sobre la humildad y estos versículos. 4 principios rápidamente. El primero, la humildad nunca se anuncia, mis queridos hermanos. La humildad no se anuncia. Nadie puede decir, ¿sabe qué? Yo soy humilde. Solo lo dijo Cristo. Aprender de mí. Mateo 11:29 dijo, aprender de mí. Toma mi yugo, toma mis cargas, toma la obra que yo hice y hazla, ¿verdad? Pero con mansedumbre y humildad. Sea bendito el nombre del Señor. Qué enseñanza tan poderosa el Señor nos da en estos versículos. Mis queridos hermanos, yo me quedo asombrado cuando leo su palabra. Cuando estaba preparándome en el Espíritu con este tema, mis queridos hermanos, y luego a los 2 días volví a estudiar el mismo tema, el Señor me dio otra revelación, mis queridos hermanos, que debido al tiempo no la podemos ver el día de hoy, pero la podemos ver más adelante, sobre los mismos versículos del 1 al 20. Pues así está la revelación de Dios, así son los misterios ocultos que están en cada versículo de la Santa Escritura, mis queridos hermanos. Pero si tú tienes el poder del Espíritu Santo, te va a dar discernimiento de todo lo que estamos hablando, mis queridos hermanos. Entonces, los principios, los 4 principios sobre la humildad en estos versículos, tenemos el primero, la humildad no se anuncia. La humildad se la evidencia. Se la evidencia. ¿Cómo? A través de nuestros actos, a través de tu accionar, a través de lo que tú piensas, a través de lo que tú hablas, a través de lo que tú haces. Porque si tú ya sabes quién eres, ¿verdad? Lo que tú ya sabes va a determinar lo que tienes que hacer en este tiempo, mis queridos hermanos. ¿Sí? Vamos rápidamente al segundo principio. ¿Sí? La humildad. Vamos al segundo principio. La humildad no dice, no es una señal de debilidad. La humildad no es debilidad. Debilidad. La humildad no es debilidad, mis queridos hermanos. Más por lo contrario, ¿sí? Es una fortaleza ante los ojos de Dios. Es una fortaleza ante los ojos de Dios. Dios le dio fortaleza a su Hijo Jesucristo para que pueda llegar a su hora. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. El tercer principio, rápidamente. Mis queridos hermanos, el tiempo pasa, nos quedan solo aproximadamente 4 minutos. El tercer principio, podríamos decir, mis queridos hermanos, que la humildad está pronto a recibir sin pena. Entonces, tenemos la humildad, recibir sin pena. ¿Qué es esto? Es decir, que si que tú, mi amado hermano, ¿verdad? Te invitan a predicar a algún lugar, a alguna congregación de pronto, ¿verdad? Te dan una ofrenda de amor. Tú tienes que recibirla sin tener pena. Porque esa bendición te la da Dios, porque ha visto la humildad que hay en tu corazón, mis queridos hermanos. ¿Sí? Sea bendito el nombre del Señor. Y el cuarto principio, mis queridos hermanos, de la humildad, no es selectiva. No es selectiva. Es para todos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. La humildad es para todos. Todos, tanto la humildad como la mansedumbre, dos virtudes esenciales, principales que tenía nuestro amado Salvador Jesucristo y que tú también debes tenerla, mis queridos hermanos. Y cuando estés exponiendo la poderosa palabra de Dios, tienes que hablarla realmente con autoridad. ¿Y qué es hablar con autoridad? Conocer
Conocer quién es Jesús en su palabra, en la Biblia, y conocerte quién eres tú para que tú estés convencido, ¿verdad?, de lo que estás enseñando. Eso es hablar con autoridad. Porque Jesús hablaba con autoridad, pues Él sabía quién era. Él sabía de dónde había salido. Él sabía a dónde iba a ir, mis queridos hermanos. Y hoy está intercediendo por cada uno de ustedes y por su servidor. Mis queridos hermanos, quiero terminar en esta parte, en este pequeño resumen. Realmente que el tiempo, es indudable que el tiempo pasa, ¿verdad? Y no quiero extenderme más de 1 hora para no cansar a nadie, mis queridos hermanos. ¿Sí? Entonces, podemos quedar hasta aquí. Que todo hermano, todo cristiano, debe tener estos 2 principios: la mansedumbre y la humildad. En otra clase, en otra enseñanza, estaremos hablando de la mansedumbre que es en Cristo Jesús. Quedamos, mis queridos hermanos, despedidos, no sin antes orar y darles el saludo a cada uno de los que están con nosotros, como es mi hermana Bravo, Mariana, su hermana Luz Mendoza, Pamela Peralta, Arroyo Valenzuela. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Mi hermana Luz, pronto estaremos en la congregación, ¿verdad?, para saludarnos, darnos un beso ósculo, un abrazo a todos mis hermanos que me están escuchando, y que el Espíritu de Dios siempre nos inquiete a hacer su obra, a hacer lo que el Señor demande en su palabra, para que estemos siempre en justicia y en esa luz que nunca se apague, porque ahora los siervos del Señor somos luz en este mundo que está viviendo en tinieblas. Quedamos despedidos, mis queridos hermanos. Será hasta la próxima, o cuando el Espíritu de Dios nos inquiete a hacer su divina palabra. Quedamos despedidos, mis queridos hermanos.